¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Informe Podcast. Les saluda Wilber Monterrosa. Para mí es un placer acompañarles y en esta nueva emisión vamos a tocar un tema muy importante y para eso me acompaña el politólogo y capacitador en temas de comunicación de la ciencia y tecnología desde Buenos Aires, Argentina, Sergio Emiliosi, un gran amigo y así que pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias Sergio por estar con nosotros en El Informe Podcast. No, muchas gracias a vos, Will, por la invitación. Y bueno, para mí es un gusto siempre compartir estos espacios. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la importancia y el impacto que tiene la educación en las personas, porque sabemos que la educación es este proceso metodológico en el cual las personas se ven expuestas al conocimiento para desarrollar habilidades y potencialidades para luego desenvolverse en sociedad. Entonces queremos abordar este tema a partir de la importancia que tiene la educación como tal y como un aspecto de exponerse al conocimiento de la ciencia. Entonces queremos ir a esa raíz para que nuestra audiencia tenga una perspectiva mucho más amplia sobre este punto, porque damos por sentado, y esto lo digo a manera de contexto, que pues de pequeños hay que ir al kinder, a la primaria, a la secundaria, luego al bachillerato y tal, pero no nos damos cuenta que hay otra población que no tiene acceso a esto que generalmente damos por sentado. Entonces hay una diferencia frente a este proceso de educación, lo que hacen las personas. ¿Qué te parece si vamos empezando a introducirnos en el tema? Sí. Como señalas vos, sí, la educación es un elemento de vital importancia en la vida de las personas, a punto tal que la UNESCO, en sus objetivos de desarrollo del milenio, plantea en su punto 4 a la educación como uno de los temas, como uno de los desafíos a encarar hacia el año 2030, ¿no? Por lo tanto, ahí nosotros vemos, bueno, la importancia que tiene la educación en esa agenda y que tiene también para los países de América Latina y el Caribe, sobre todo para nosotros, que en relación a los países del mundo desarrollado, digamos, estamos en una situación de cierta desventaja, ¿no? No porque no se hayan ido elevando los índices de alfabetización en nuestros países, que la mayor parte de ellos están por encima del 90%, ¿no? Creo que solamente hay algunos que están por debajo de esa cifra, pero la mayor parte ronda en torno al 90%, lo cual es una cifra alentadora. No obstante eso, hay un porcentaje no menor, digamos, en torno a un 10% de niños que quedan todavía por fuera de esa necesidad de ser alfabetizados, que es como un derecho elemental básico de las personas, ¿no? Por lo tanto, me parece que también el desafío está puesto ahí, en llegar a ese porcentaje de personas que todavía no están alfabetizadas, pero también el desafío está puesto en mejorar las condiciones de acceso a la educación por parte de aquellos que sí están en el proceso de educación formal, así como en mejorar los planes de estudio, en mejorar el plantel docente, en mejorar e incorporar también a la agenda de los planes de estudio un conjunto de temas que por el momento venían estando fuera, digamos, ¿no? de la agenda, e inclusive también llegar a algunas minorías que están por fuera de estos planes de alfabetización, con lo cual el desafío no es menor, sobre todo para nuestras sociedades de acá al 2030. Eso por una parte. Por otra parte, me parece que también es cierto que nosotros vemos la educación en uno de sus aspectos fundamentales, que es verla como un proceso de incorporación de conocimientos a lo largo de los distintos momentos, de las distintas instancias por las que va pasando el niño durante su formación. Pero no solamente es acercarse al conocimiento, digamos, ¿no? No solamente es formarse o adquirir conocimientos cada vez más complejos, de acuerdo a las edades y de acuerdo a las instancias
educación formal por la que esos niños se atraviesan, sino también que hay que mirar otra faceta del proceso de aprendizaje, que es la de formarnos en tanto ciudadanos, ¿no? Es decir, entonces uno no solamente adquiere conocimientos que le van a ser vitales luego para desempeñarse en su vida adulta, conocimientos que, bueno, se van transformando y complejizando también con el pasar de los años y con las transformaciones de sociedades, sino también formarse como ciudadano, a partir de un conjunto, de incorporar, digamos, una mirada crítica del mundo. Me parece que eso también es vital, digamos, no solamente ser visto como un sujeto que absorbe conocimientos, sino también desarrollar esta capacidad reflexiva, analítica, crítica respecto del mundo y de las circunstancias, digamos, en la que ese niño es educado. Entonces, el desafío está no solamente en que se pueda acceder a nuevos conocimientos, a nuevos y más complejos conocimientos, sino también en no perder de vista esa otra faceta de la educación, que es formarse como un sujeto crítico, como un sujeto capaz de tener una mirada, una posición respecto del mundo que pueda mirar y analizar críticamente a partir del desarrollo de un juicio propio, ¿no? Y me parece que esta faceta tampoco hay que perderla de vista cuando uno habla de la importancia de la educación en la vida de las personas. Sí, si hablamos de eso, también, Sergio, tenemos que ahondar en el tema de la calidad educativa, porque una cosa es tener acceso a la educación, es decir, mandar al chico a que vaya a la escuela, al instituto, al colegio, pero otra cosa es la calidad de educación que está percibiendo o recibiendo de parte del cuerpo docente. Y eso es algo muy importante porque en algún momento se pueden evaluar la diferencia entre unos grupos y otros, aunque fueron al colegio, aunque fueron a la escuela, estuvieron en esos grados, pero no tienen las mismas habilidades o desarrollaron a plenitud. ¿Cómo podemos tratar este tema o cómo deberíamos de analizarlo? A la luz, obviamente, de las políticas que se hagan o reformas educativas, pero también hay un entorno de tecnologías de información y la comunicación que es importante entender y comprender para tener una visión más compleja o más profunda de cómo esto incide en la calidad educativa que las personas pueden tener. Sí, 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 es cierto. Digamos, uno cuando analiza la educación, analiza a sabiendas de que existe en el proceso educativo también un conjunto de desigualdades que muchas veces el sistema educativo no solo no puede corregir, sino también que a veces reproduce, ¿no? Sobre todo porque en la mayor parte de los países de la región hay como un sistema dual en donde los sectores más acomodados tienden a acceder a una educación de mejor calidad, en tanto los sectores más desfavorecidos acceden a educación de menor calidad. Por lo tanto, eh, ahí se produce ya un fuerte mecanismo de reproducción de desigualdades al interior de nuestras sociedades, ¿no? Esa vieja utopía de los liberales, digamos, el pensamiento liberal con la que muchos de nuestros países fueron formando y fueron construyendo sus sistemas educativos, de que la educación nos igualaba, ¿no? Y tratar de hacer un sistema de educación pública para todos, que todos recibiesen el mismo tipo de instrucción y por lo tanto eso iba a ser como una condición básica de igualación en cuanto a la formación y que después cada uno hiciera con sus, eh, con su formación y con sus intereses de su deseo de prosperar, hiciera con su vida lo que pudiera, ¿no? Esa idea de carrera abierta a los talentos de la que hablaba el liberalismo, eso hoy está en crisis. Esa utopía liberal, digamos, de que la educación fuese igualadora, se encuentra en crisis, porque la educación fue, con el correr de los años, eh, generando este proceso dual, digamos, ¿no? De como decía recién, una educación buena y de calidad para los sectores más favorecidos y una educación
de menor calidad y de menos exigencia para los sectores menos favorecidos, ¿no? Y entonces, claramente, uno piensa que aquellos sectores que por ser más desfavorecidos requerirían una educación de mayor calidad para poder superar y trascender estas dificultades con las que llegan al mundo, eso no está ocurriendo. Por lo tanto, me parece una, un elemento que, que por eso mismo la UNESCO lo introduce también en este punto 4, digamos, la idea de que no solamente haya educación para todos, sino que la educación sea también de calidad para todos, ¿no? Para que no se reproduzcan estas desigualdades que existen, ¿no? Que vemos hoy en nuestras sociedades. Por eso mismo me parece que se hace un llamado a los gobiernos para que no solamente inviertan en educación y que mejoren sus presupuestos en educación, sobre todo en lo que es atinente a la educación pública, sino también esforzarse por calificar más al plantel docente, por adiestrarlo y por tratar de que esté mejor preparado frente a estos desafíos, digamos, ¿no? Y por eso mismo me parece que no solamente es importante que nuestros gobiernos intervengan financiando bien y como corresponde la educación pública, sino también que se mejore la calidad de quienes están al frente de la enseñanza. Y en ese sentido, no es menor pensar que a partir de esto, a partir de una fuerte mejora a la calidad educativa en el sistema público de educación, puede, lo que es el único elemento, pero sí puede contribuir a disminuir las desigualdades que tienen hoy nuestras sociedades, ¿no? Perfecto. Y esta pregunta deriva de todo este planteamiento que nos acabas de hacer. ¿A qué podemos llamarle educación de calidad en esta época, en nuestros momentos actual? ¿A qué se le puede denominar? Esto sí es una educación de calidad y esto ya dejó de serlo. Pudiera ser la pregunta sobre la mesa, ¿no? Porque te lo comento a la luz de, hay muchas ideas donde creer que porque le doy un celular, una tablet o una computadora, estoy reduciendo la brecha digital. Pero esto también es cuestionable porque, pues, no, si no se le da la educación digital a la persona, aunque tenga el instrumento, aunque tenga la herramienta, pues no sabrá usarlos. Es como darle un carro a alguien y no enseñarle a manejar, ¿verdad? O no enseñarle cuáles son las leyes de tránsito para moverse por la ciudad. Es similar a esto. Entonces, ¿a qué podemos llamarle sí educación de calidad y qué cosa ya no es educación de calidad? Si lo pudiéramos meter en algún concepto. Sí, sí, bueno, vos señalás un punto ahí no menor, digamos, ¿no? Que es, bueno, la llegada de la tecnología a la escuela y el desafío de poder hacer algo con esa tecnología que llega a la escuela, ¿no? Porque eh, cuando uno piensa en una educación de calidad, piensa en una buena infraestructura escolar, que las escuelas sean buenas, sus edificios sean dignos, eh, que haya conectividad, por empezar, porque en muchos lugares, en muchos poblados del interior, por ahí lejano, en nuestros países, digamos, ¿no? Donde se está más lejos de la capital, ahí ya hay problemas de conectividad, porque no llega a veces, no solamente no hay antenas, sino que a veces tampoco hay luz eléctrica, ¿no? Entonces, esto me parece, por empezar, un primer punto de partida, ¿no? Es decir, una buena infraestructura escolar es como una condición, un punto de partida necesario para después empezar a hablar de todo lo otro, ¿no? Y todo lo otro que es, bueno, es, como decíamos en parte también recién, un buen plantel docente, que esté a la altura de las circunstancias, es decir, que pueda también saber cómo enfrentar los desafíos de la sociedad de estos tiempos, y también que pueda también tener las herramientas para eh, enseñar
con nuevas tecnologías. Muchos gobiernos últimamente, sobre todo en los años previos, lo que hicieron es una política no menor, que a mí me parece realmente importante, que es entregar gratuitamente a los alumnos de la educación pública notebooks, ¿no? Computadoras, pequeñas computadoras, que se las entregaban de manera gratuita a sus alumnos. Lo cual esto suponía una fuerte inversión de los gobiernos para aproximarle a alumnos del sistema público de educación su computadora, ¿no? Esta computadora tenía que formar parte también del proceso de aprendizaje en las escuelas y también tenía que servir para que el alumno ahí pudiese también hacer deberes y pudiese empezar a familiarizarse con el uso de tecnologías en sus casas, ¿no? Porque esta computadora se le llevaban luego a sus casas. Y ahí se veía también un problema que no fue menor, que es que por ahí muchos docentes no tenían las herramientas suficientes para empezar a trabajar en el aula con estas nuevas tecnologías, ¿no? Esto es, no solamente era necesario contar con una computadora, sino también había que saber cómo enseñarles a los alumnos a trabajar con una computadora y cómo hacer intervenir este dispositivo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay un elemento no menor que es ese, es empezar a incorporar también en los planes de formación de los docentes el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza, ¿no? Porque si bien es cierto que no todos los niños tienen acceso a la computadora, pero estos planes, estos programas de entrega de computadoras gratuitas a todos, ¿no? Ponía en tensión ese problema. Bueno, todos tenemos una computadora, ¿no? ¿Cómo la usamos? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo podemos incorporarla en el proceso de aprendizaje? ¿Qué podemos hacer con ella? Y eso era efectivamente digamos, fue plantearse resolver un problema, que era resolver la falta de acceso al recurso, pero después también plantearse qué hacer con ese recurso, una vez que estaba disponible en manos de todos para el proceso de aprendizaje, ¿no? Y creo que también la calidad debe, además de lo que decíamos antes, debe suponer también empezar a educarse y a formarse ya con el uso de las tecnologías en función de, bueno, lo que las tecnologías nos permiten hacer luego cuando nosotros decidimos formarnos. Estamos en un proceso de formación y después, además del proceso de formación, bueno, nos planteamos desafíos más importantes a posteriori, ¿no? Bien, actualmente, como bien sabemos, se está platicando mucho de la inteligencia artificial como una herramienta para la educación que tiene que ir de la mano de la educación. De hecho, tenemos un artículo acá en el informe sobre esto, que es una herramienta sumamente valiosa para adaptarnos a estos cambios que vienen y que ya estamos empezando a percibir. No estamos en contra de eso, pero la pregunta sería, ¿cuál debe ser el salto a nivel educativo para no perder el criterio que se debe formar en las personas? Hablo esto muy puntualmente. Muchas personas están viendo a las inteligencias artificiales como una herramienta de resolución inmediata, por ejemplo, para hacer una tarea, para resolver sobre algo muy puntual, pero ya se está dejando un tanto de lado en algunas personas, en algunos sectores, y esto es un peligro también, porque entonces, ¿dónde queda el hábito o la actitud investigativa, el criterio de ir a contrastar una información o de solo buscar y lo primero que me aparezca lo reproduzco, lo acepto como una verdad absoluta? Es decir, cómo tener ese filtro para no perder justamente esto que es parte del proceso educativo que se llama formación de criterio en la educación. Sí, sí. Bueno, sí, la inteligencia artificial presenta como muchos rostros, digamos, ¿no? En primer lugar,
es un desafío para los procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Es un desafío porque quien trabaja en el aula ve que esta herramienta puede ser en alguna medida también un obstáculo, por ejemplo, para los procesos de evaluación, digamos, ¿no? Más que una herramienta facilitadora del aprendizaje, puede ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial no puede lograr, como ya sabemos todos, que los alumnos resuelvan un parcial domiciliario, un trabajo monográfico, resuelvan sabiendo solamente poner cuáles son las órdenes más relevantes que uno puede entregarle a un motor, ¿no? Entonces esto, bueno, en principio pareció como una advertencia para todos los que estamos en el sistema educativo, cómo hacer para que el alumno no se vea tentado a resolver situaciones a través de la inteligencia artificial, ¿no? Pero me parece que si uno puede sortear este obstáculo o puede sortear esta dificultad, sí genera eventualmente un conjunto de elementos que pueden introducirse para mejorar el sistema de enseñanza, ¿no? De hecho, yo insisto mucho con el tema de los objetivos de desarrollo sustentable, desarrollo del milenio, porque también está la inteligencia artificial ahí, porque también aparece la inteligencia artificial como un desafío, como un elemento a introducir en el proceso de enseñanza, ¿no? Y como un elemento a introducirlo con la utilidad que puede tener esto para un sistema educativo. Me parece que creo que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo hacer para que la inteligencia artificial sea un elemento que puede intervenir en los procesos educativos. Creo que se está en esa búsqueda, ¿no? Yo el año pasado participé de unos talleres en donde, algunas formadoras nos mostraban cómo empezar a utilizar estas herramientas. Por una parte, para chequear que en una evaluación el alumno no haya utilizado inteligencia artificial para entregar su examen, ¿no? Pero por otra parte también para, como decía recién, para introducirlo en un proceso de aprendizaje, ¿no? Para hacer de esto un elemento que pueda llegar también a favorecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y creo que ahora todavía estamos en esa búsqueda, digamos, no hay todavía un terreno muy importante para recorrer, no solamente porque estamos empezando recién a encontrarle la vuelta a lo de la inteligencia artificial, no solamente para esto para que nos resuelva algunas cuestiones de coyuntura y nos permita rendir un bien parcial o hacer un trabajo monográfico, sino porque me parece que puede potenciar eso mucho el proceso de enseñanza, pero para eso hay que saberlo utilizar bien. Y creo que, digamos, si uno ve unos meses, un año y medio para atrás, lo que es la inteligencia artificial y ve ahora, y tal vez piensa cómo va a ser dentro de un año o dos esa inteligencia artificial perfeccionada y cada vez más eficiente y cada vez con un aprendizaje mayor por parte de esa inteligencia artificial, que en realidad a medida que se le van dando órdenes y se va pidiendo que corrija algún dato, todo eso es aprendizaje para la inteligencia artificial también, digamos, ¿no? Con lo cual, esto me parece que a medida que va pasando el tiempo puede llegar a dar también muchos y buenos resultados y que debemos saber usar eso para los procesos de aprendizaje, ¿no? En distintas instancias, no solamente en instancia primaria, la educación inicial, sino también los otros estadios de la educación, ¿no? La educación superior y sobre todo para la investigación, esto me parece también fundamental, ¿no? En la medida en que, insisto, uno sea un sujeto hábil para beneficiarse del uso de esa herramienta y no que nos
genere mayor comodidad a partir de poder resolver algunos ejercicios que uno hacía antes y ahora deja de hacer, ¿no? Perfecto, Sergio. Bueno, vamos entrando ya a la fase final de nuestro podcast y quiero hacerte la pregunta que tiene mucho que ver con todo esto que hemos venido platicando, pero tiene que ver más con un pensamiento, una premisa que se dice desde la academia, se dice desde los discursos políticos, se dice desde muchas instancias sociales y podamos ahondar en ello. Se dice, la educación es la llave que abre muchas puertas o es la llave para la transformación de la sociedad y obviamente para una persona. Ahondemos entonces desde esta premisa o desde esta perspectiva discursiva, ¿cómo es la educación ese proceso transformador que puede hacer la diferencia y cómo la hace frente a aquel que es expuesto, tiene acceso frente a otra persona que no la tiene? A partir de esta premisa, te repito, discursiva, repetida en el mundo entero. ¿Podemos ahondar en ese punto para ir finalizando, por favor? Sí, sí. Bueno, hay dos cosas. Por ahí hay muchos que últimamente señalan no solamente la dimensión de idea a la que voy a volver ahora, ¿no? Pero digo, no solamente una dimensión de la educación como transformadora de los sujetos, sino también es importante que para que la educación sea transformadora de los sujetos, también hay que transformar la educación, digamos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Bueno, lo digo en el sentido de que a veces la educación, como se plantea por ahí en algunos sistemas educativos o en algunas instituciones inclusive, lo que hace es, eh, digamos, mm, explicarnos el mundo, mostrarnos el mundo como es, sin que eso suponga desarrollar un sujeto que se posicione críticamente frente a ese mundo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión del sistema educativo que nos da herramientas para conocer el mundo, para entenderlo, para comprender los procesos, pero que se conforma solo con eso, ¿no? Con ese sujeto que entiende, comprende y puede explicarse tal vez la forma en la que funciona el mundo, pero soslaya esta otra dimensión de la que hablaba al comienzo, que es un sujeto que a la par que entiende el mundo, también pretende transformarlo, ¿no? La educación es transformadora en la medida en que nosotros pensemos en eh, trabajar con sujetos, en producir sujetos que eh, puedan tener también una mirada crítica del mundo, ¿no? Eh, Esto no quiere decir que esta mirada crítica suponga mirar al mundo como un objeto externo y decir, bueno, que uno señale aquello que está mal, digamos, ¿no? Que pueda ser alguien que desde una posición distante pueda señalar qué es lo que está mal en ese mundo que aparece como algo externo, sino un sujeto que forme parte de ese mundo y que pueda ver también que su entorno, que su comunidad, que sus pares, que sus conciudadanos eh, eh, pueden estar formar parte de conjunto de injusticias, que es necesario resolverlas, que es necesario enfrentarlas, que es necesario entenderlas primero para poder enfrentarlas. Y me parece que ahí está la dimensión transformadora de la educación. En la medida en que uno genere individuos críticos o ciudadanos críticos que puedan pensar el mundo y pensar los problemas del mundo y pensar cómo pueden efectivamente ser resueltos esos problemas en el mundo, digamos, ¿no? Por ejemplo, digo, eh, eh, yo partía inicialmente a hablar de América Latina y el Caribe, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es una de las características principales de nuestra región? Yo diría la desigualdad, ¿no? Volviendo también a lo que decíamos al inicio de la charla. Bueno, la desigualdad no es una constante. La desigualdad se ha incrementado en los últimos tiempos. Cada vez tenemos una región
más desigual, ¿no? La educación, también como decíamos, no está ajeno a esto, sino que también reproduce y contribuye a que estas desigualdades se profundicen, porque, bueno, hay sistemas duales de educación, como decíamos antes. Entonces, poder ver eso, poder advertir eso y poder ver qué hacemos con el creciente aumento de la desigualdad, qué hacemos con el sistema educativo para que pueda intervenir en la corrección de esas desigualdades, es lo que nos permite ver también que la educación es transformadora, digamos, ¿no? Ya lo decía inicialmente hace unos cuantos años Paulo Freire, cuando hablaba de la necesidad de formar sujetos críticos frente al mundo, y que la educación debía hacer eso, ¿no? Generar sujetos que no pierdan de vista esta mirada crítica frente a la sociedad que lo rodea, ¿no? O la que es parte y que lo rodea, y que por lo tanto también supone asumir un compromiso en esa sociedad de intentar al menos aportar ideas para poder resolver esas situaciones que enfrentan nuestras sociedades. Entonces me parece que en ese sentido uno podría decir, bueno, hay que transformar en parte la educación para que la educación sea una herramienta que nos permita generar sujetos críticos y por lo tanto empezar a plantearse cómo resolver estas situaciones de desigualdad, de crecimiento de la pobreza, de que paradójicamente cuando el mundo se acerca o se arrima a las fronteras del conocimiento, hay otros individuos que carecen de los elementos básicos, ¿no? Que carecen del acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos para decir cómo podemos generar individuos que advierten esos problemas y que puedan llegar a poder pensarlos, poder empezar a aportar soluciones para, no digo resolverlos, al menos sí corregir esas situaciones, ¿no? Bien, Sergio, interesante esta conversación. Es importante traer de repente a colación estos temas y analizarlos, no quedarnos únicamente con la superficialidad de repente que escuchamos en los medios, escuchamos en algún lugar de capacitación, sino profundizar para tener este análisis, este ejercicio, y obviamente para que la audiencia que va a escuchar a través de Radio Supernova o que va a ver este video a través del canal de YouTube pueda tener también esta discusión, ¿no? Que es positiva, que es enriquecedora, como la que muy bien nos has aportado en esta ocasión y que nos permite dimensionar el tema más allá de la educación es buena porque sí. Es importante pensar en qué clase de educación, qué educación es de calidad y qué no, qué se está haciendo para que esa educación primero sea accesible, segundo sea de calidad, tercero pueda ser un agente transformador para nuestros países del sur global, que estamos en desventaja históricamente, y empezar a hacer algunos cambios sobre esto. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, por tus valiosos aportes, y siempre sos bienvenido en este espacio del informe. Bueno, muchas gracias a vos, Will, por la oportunidad de tener esta conversación y bueno, siempre a disposición tuya. Perfecto. Gracias a ustedes también por estar pendientes de la señal de El Informe y de Radio Supernova a través de este espacio del podcast donde podemos tratar temas de ciencia para que usted y yo tengamos una perspectiva más profunda en un lenguaje comprensible. Yo soy Wilber Monterrosa desde San Salvador, El Salvador. Hasta la próxima.